Muy bien. Para respetar la hora que se había planteado eh, y a los participantes que han estado también puntuales, vamos a dar inicio al webinar Cómo elaborar un plan de continuidad de negocio según la norma ISO 22301, que ha sido actualizada, publicada el año pasado. Bueno, este webinar es a nombre de la empresa PMA Solution y en este caso me corresponde el placer de ser el moderador, el ponente para esta ocasión. ¿De Mi nombre es Humberto Percarragas, de profesión soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, colegiado, implementador, líder certificado por PCB y instructor autorizado por PCB para dictar cursos de continuidad de negocio. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, me confirman, quisiera la confirmación en caso se pueda, si se ve la pantalla y si se me escucha bien, digamos por los problemas de conectividad que estamos teniendo. Ya, muchas gracias. Correcto. Muy bien, perfecto. Ulises, bueno, para todos los que quieran hacer preguntas, vamos a dejarlas al final, ¿sí? Para poder un poco guardar el orden en esta presentación. Bien, los objetivos del webinar eh, son dos, por el tiempo, digamos que vamos a tratar de cumplirlos, ¿no? Comprender de manera general qué es la continuidad de negocio y la importancia que tiene para las organizaciones mucho antes de que se originase este contexto de pandemia que estamos viviendo, mucho antes de esta coyuntura complicada para todos, ¿no? Ya la continuidad de negocio era un esquema, una herramienta de gestión, una herramienta operativa, una herramienta estratégica ya bastante desarrollada a nivel mundial, incluso en el Perú hay empresas certificadas con continuidad de negocio o a nivel de continuidad de negocio. Eh, Así que, bueno, lo que ha hecho el contexto actual es un poco ponerle en realce, ¿no? Eh, y, y lamentablemente, en el caso de un país como el Perú, con tantas falencias y taras, eh, pues un poco reflejarlas en la situación que estamos viviendo a nivel nacional y digamos, en cierta medida también en algunas regiones. Bueno, también vamos a ver los fundamentos y principios de un plan de continuidad de negocio. No lo vamos a desarrollar propiamente, pero sí por lo menos lo vamos a mencionar. De lo que es un plan de continuidad, cuál es su estructura. Bueno, ahí hay un error, van a disculpar, es ISO 22301. ¿Cuál sería la estructura en la elaboración? Más que estructura del documento, ¿no? Porque va a tener un entregable, un plan de continuidad de negocio constituye un documento, una herramienta de gestión, como muchos otros que vamos a ver, o por lo menos lo vamos a mencionar. Eh, pero digamos que el proceso de implementación, ¿cuál sería digamos, la prioridad en las actividades, en las acciones a tomar por parte de una empresa que decide implementar un plan de continuidad de negocio? Eso es lo que vamos a tratar de mencionar de manera breve y espero lo más clara posible. Bien, ¿qué es la continuidad del negocio? Bueno, ahí he puesto una imagen que salió en una publicación extranjera, ¿no? Con un título eh, bastante, digamos, por lo menos polémico, ¿no? Decía eh, que ya nosotros como país habíamos, digamos, eh, estábamos en una situación de crisis, ¿no? Creo que fue medio de España o medio europeo, pero un poco
comentaba la publicación acerca de la realidad que se vivía acá, que es muy al margen de la publicación, ¿no? De hecho, que cuando hablamos de continuidad de negocio, en este momento vamos a tener que comentar un poco el contexto del coronavirus, del riesgo de infección, de lo que estamos pasando como país. La realidad, por ejemplo, los hospitales, muchos se sorprenderán si es que les menciono que a nivel del Estado hay una norma que ya pide elaborar planes de continuidad de negocio a, los, a las entidades del Estado que brindan servicios esenciales, entre ellos las entidades del sector salud, llámese hospitales, ¿no? Llámese, bueno, salud, bueno, hospitales principalmente, que son las entidades que van a estar en el centro de atención de una situación como la que vivimos. Este dispositivo legal es la resolución ministerial 028, publicada en el 2015 por la PCM, donde se pide a las entidades públicas que brindan servicios esenciales elaborar un plan de continuidad de negocio. No con ese nombre, porque a nivel del Estado, a nivel de empresas del Estado, eh, hablar del negocio no tiene, digamos, sentido, más bien se habla de continuidad de operaciones. Entonces, a través de esta resolución se les pide a estas entidades que elaboren un plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, a nivel de hospitales, eh, como documento técnico que podría respaldar esta resolución ministerial, tenemos a ver si no me falla la memoria, la norma técnica 042, que menciona las capacidades mínimas que debe tener un hospital. Por ejemplo, en cuanto a a los servicios de emergencia, menciona lo que es pues, lo que ustedes ya conocen como el triaje, que es la atención primera, la admisión, el tópico de atención, las salas de observación, las unidades de reanimación, shock, trauma, pero una capacidad que pueda cubrir las necesidades en caso de un evento de continuidad. Digamos que antes del coronavirus y antes del fenómeno del niño costero, lo que se venía a la mente eh, cuando hablábamos de eventos de continuidad o eventos disruptivos era un sismo de gran magnitud. Allá por los años 2008, 2007, se hizo un estudio para calcular o tener un aproximado de cuántos muertos habrían en Lima Metropolitana si el epicentro ocurriese frente a las costas de Lima Metropolitana, de un sismo de gran magnitud. Creo que era 8.5 grados. Eh, bueno, de hecho que las condiciones van a depender de muchos factores porque depende, por ejemplo, de la profundidad, pero un estudio general arrojó una cifra escalofriante, 50.000 muertos. Eh, Consultando con algunos directores de hospitales, me dijeron que solamente hace más o menos era pues 2 años, 3 años que empecé en el estudio de continuidad de negocio y me comentaron de que solamente las morgues de los hospitales no podrían atender esa cantidad de muertos que habrían en la ciudad, en la capital del país. Eh, entonces, bueno, eso era antes del niño costero, antes de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es finalmente la continuidad del negocio? Pues la continuidad del negocio es la capacidad de una organización, de una empresa, para continuar la entrega de productos y servicios a niveles mínimos aceptables después de una interrupción. Esta interrupción va a ser lo mismo que un evento disruptivo, aunque técnicamente el evento disruptivo no existe, mejor dicho, no existe este término. En inglés, cuando lean la norma, si ustedes ingresan a la página de la ISO, ¿no? La ISO está publicando sus normas de sistemas de gestión, ¿no? para visualización, no las pueden descargar, pero sí las pueden leer, por lo menos parte de las normas. También he visto normas que no están todas publicadas, pero por lo menos ya se puede ver algunas de las normas. Muchas de ellas
de reciente modificación, así que es interesante que se pueda pues, visitar la página de la ISO para ello. Leyendo la definición, no, en la versión inglés existe el término disruption, que significa casi lo mismo que interrupción, pero a nivel organizacional, a nivel de empresas, ¿no? Eso de alguna manera se ha castellanizado. He escuchado siempre eventos disruptivos, disrupción, pero en realidad no existe como término en el idioma español. Entonces, ¿qué es la continuidad del negocio? La continuidad del negocio no es, digamos, levantar todos los procesos y servicios en una empresa. No es hacer que la empresa perdure en el tiempo. O sea, indirectamente sí va a perdurar en el tiempo, pero no es que toda la empresa como la conocemos se conserve tal cual, ¿no? Luego de un evento de continuidad. La continuidad del negocio busca que una organización continúe entregando productos y o servicios a niveles que ella, en función de ciertos criterios, va a considerar aceptables. ¿Qué criterios podrían determinar los niveles aceptables de un producto o un servicio? Podría ser, por ejemplo, el marco legal, ¿no? El marco legal podría establecer dichos parámetros, ¿no? Podría ser un cliente me pide cuál es el servicio mínimo que espera. Podría ser la propia organización que lo determine, ¿no? Eh, Podría ser, bueno, en general, a nivel de organización, la alta dirección podría determinar esos niveles mínimos aceptables en función de una estrategia a seguir. Hay sectores donde las condiciones mínimas aceptables las pone el marco legal. Por ejemplo, para el suministro de agua potable, no podría ser que en caso de un evento que afecte el suministro de agua potable, CEDAPAL nos entregue un agua con coliformes fecales. Entonces ya las características del agua que llamamos potable ya han sido establecidas en el marco a nivel del Ministerio de Vivienda, si no me equivoco, y eso pues lo fiscaliza DIGESA, ¿no? Y ya se cuenta con un marco legal respecto a eso. Por ejemplo, los bancos. Niveles mínimos aceptables, también a nivel de la SBS hay regulaciones para establecer las condiciones del servicio de los bancos luego de un evento disruptivo, que no necesariamente va a ser un sismo, puede ser de repente un robo de información, puede ser un ataque cibernético, puede ser un incendio en una instalación, en una entidad bancaria. Entonces, va a depender mucho del sector, mucho del contexto en el que se mueva una organización. La fuente es la ISO 22300, que ha sido actualizada en 2018. Es la norma que contiene el glosario de términos en continuidad del negocio. Cuando ustedes que conocen sistemas de gestión saben de que para cierto grupo de normas hay una norma de glosario y definiciones, de términos y definiciones, como un vocabulario, ¿no? Por ejemplo, para calidad está la ISO 9000. Para gestión de riesgos está la guía 73. Para continuar el negocio, en este caso está la ISO 22300. Entonces, si ustedes revisan la norma ISO 22300, ahí están los términos y definiciones que como mínimo necesitarían saber para poder, digamos, aprender el manejo de esta herramienta que las organizaciones van a requerir. Bueno, acá la definición de evento disruptivo, sabemos que ya expliqué que no existe técnicamente esa definición, no es tal, pero bueno, la coloco porque ya de alguna manera se maneja. Hago esa pequeña tingencia. El evento disruptivo es el incidente, ya sea anticipado o no, que causa una desviación negativa no planificada de la entrega esperada de productos y servicios, de acuerdo con los objetivos de una organización. Entonces, la disrupción, ¿no? En general, incidente es un término que engloba varios términos a la vez. Por ejemplo, disrupción, por ejemplo, desastre, por ejemplo, crisis, que son términos
que de alguna manera se manejan a veces indistintamente, pero que técnicamente quieren decir cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, disrupción involucra un evento que afecta la capacidad de la empresa de entregar productos y servicios. Un sismo podría dañar las instalaciones, que harían inviable que se pueda utilizar las mismas para, digamos, continuar la entrega de los productos que se generan. Eh, Lluvias torrenciales podrían generar eh, la interrupción del suministro de agua potable. Un incendio podría, pues, hacer, digamos, afectar el recurso de la edificación de las instalaciones y la indisponibilidad de las mismas. El coronavirus es un evento que ha, bueno, afectado también la capacidad de muchas empresas. Entonces, la disrupción va en ese sentido. No es igual, por ejemplo, una crisis, que la crisis puede ser un poquito más general, incluso la crisis puede dañar temas de imagen, ¿no? El hecho de que un deportista de alto vuelo, ¿no? que utiliza una zapatilla Nike, y, que es patrocinado por Nike, ¿no? Que en pleno partido se le rompa la zapatilla, eso podría estar definido en una crisis. No sería una disrupción porque no afecta la capacidad de Nike de seguir entregando los productos que entrega, pero sí la crisis, pero sí una crisis porque puede afectar la imagen de la empresa. La crisis está definida como aquel evento con una alta carga destructiva que puede dañar o que ya afecta la estrategia de la organización y que se maneja pues por medio de un plan de manejo de crisis. Este plan de manejo de crisis eh, definitivamente engloba a la alta dirección y en muchos casos lo conocen solo algunas personas por digamos, la delicadeza, la criticidad de la información que contiene. En una crisis se aborda de manera particular, porque por ejemplo en una crisis eh, mejor salen libradas las empresas mientras más rápido responden ante la crisis. Y tiene que haber un trabajo coordinado para que, por ejemplo, a veces las crisis se solucionan con declaraciones, pero estas declaraciones tienen que ser previamente coordinadas y tienen que ser canalizadas a través de una sola persona de enlace, para que no haya una versión A, una versión B, una versión C. Eh, tiene un manejo distinto a la disrupción o evento de continuidad en sí. Entonces, eso quería mencionar porque a veces se utilizan de manera muy indistinta, como digo, los términos y no hay pues un cuidado al mencionarlo, ¿no? Lo mismo que con contingencia y emergencia. La contingencia está referida a recursos críticos. Un recurso crítico puede ser los servicios básicos, ¿no? El fluido eléctrico, puede ser el internet, ¿no? Muchos de nosotros que hacemos trabajo remoto, es un recurso crítico sin duda alguna es el internet, ¿no? Se va el internet y probablemente ya nuestras operaciones se paralicen, ¿no? Porque más de eso no, y hasta que pase este escenario, digamos que muchas empresas no van a volver a los niveles de producción o los niveles de trabajo que antes tenían. Insumos críticos, por ejemplo, para ciertas empresas, proveedores críticos que se relacionan a la vez con la cadena de suministro, personas esenciales por el conocimiento técnico de algún proceso, o a veces no técnico, pero conocen el proceso. En general, el continuidad de negocio se apoya mucho en las personas. Entonces, acá tiene que ver no solamente con que la alta dirección pues sea pues una especie de conductores, de capitanes de un buque, sino que la alta dirección también tiene que un poco ensuciarse y bajar pues a la sala de máquinas, ver cómo se están realizando los procesos,
¿no? Hablar con las personas. Una de las ventajas que tiene, un poco adelantando la continuidad del negocio, es que conlleva a un conocimiento mejor de los procesos que se realizan en la empresa. Es más, he estado en comités de implementación y planes de continuidad del negocio donde gerentes desconocían lo que ocurría en sus propios procesos y entre procesos también. Entonces, una de las cosas, bueno, es un trabajo de por sí largo y agotador, pero muy aleccionador, muy beneficioso para las empresas, que ya un poco vamos a hablar de los beneficios en la parte final, si no me equivoco. Bien, a nivel general, ¿qué es lo primero que se debe hacer para elaborar un plan de continuidad de negocio? ¿No? He puesto la imagen del Costa Concordia en el evento que originó su hundimiento. Esto provocó un evento de continuidad en la empresa que los producía, que fabricaba este tipo de, de cruceros. Este evento se estudia mucho para analizar eventos de continuidad, crisis, eh, por ejemplo, y el tema de las emergencias y el tema emocional, porque en este evento el capitán del barco, uno de apellido Chatín o algo así, pues tuvo un arranque de pánico y huyó del barco, dejando a los pasajeros en él, ¿no? Entonces, él se salvó primero eh, y digamos que fue presa de este estado y eso justamente sirve para también abordar las emergencias, porque las emergencias, si habíamos dicho que contingencia era un evento que se relacionaba con la carencia o estaba en función de un recurso crítico, la emergencia es aquel evento que tiene el potencial de afectar la vida humana, ¿no? Entonces, ahí muchos eventos van a ser relacionados con emergencias, se tendrán que abordar con un plan de respuesta a emergencias. Muchos eventos tendrán relación con la carencia, la indisponibilidad de un recurso crítico y se abordarán con un planes de contingencia. Ya cuando estos planes fracasen en su propósito, se activarán los planes de continuidad. Muchas veces los planes de continuidad están durmiendo, ¿no? Esperando que ocurra. Como por ahí alguna vez los que son de repente bomberos o brigadistas habrán escuchado hablar, el mejor plan de respuesta a emergencias es aquel que nunca se activa, ¿no? A veces los planes de continuidad de negocio están ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que estén encarpetados. Esos planes se tienen que ensayar, se tienen que ejercitar y probar en distintos escenarios. Eh, bueno, hay que tener cuidado. Una anécdota que por ahí me contaron es cuando se activó un plan de continuidad del negocio en una empresa digamos, de vuelos charter, ¿no? Hicieron un simulacro de que se estrellaba digamos, el evento del ¿no? Un avión, un vuelo charter con clientes de alta dirección de una empresa X, se estrellaba y pues moría toda la tripulación y morían todos los pasajeros. Entonces, se inicia el ensayo, le avisan al gerente general, que no estaba enterado del simulacro porque lo hicieron a nivel de orden de gobierno, y a este gerente general casi le da un paro cardíaco. Entonces, hay que también tener bastante cuidado de cómo se activan cómo se dan las pruebas y ensayos de estos planes de continuidad. Esto a modo de anécdota, menos mal no pasó nada al final, así que, pero estos planes de continuidad se tienen que ejercitar permanentemente. Bueno, la pregunta que nos hacía en la pantalla, en el slide anterior, era, ¿qué es lo primero que se debe hacer en el proceso de implementación? O sea, lo primerito que tienen que hacer ustedes cuando deciden en sus empresas implementar un plan de continuidad. Bueno, primero que todo, definir el marco general para desarrollar el plan de continuidad. Planes o marcos generales hay varios. Estoy mencionando los 3 más importantes a nivel mundial. Reconocidas autoridades en lo que es continuidad del negocio. La más antigua es el BCI, el Business perdón, acá debía ir el BCI, el Business Continuity Institute, ahí hubo un error.
Ese es un marco general. El Business Continuity Institute del Reino Unido es una entidad que nació en los años 90, es aceptada en el Reino Unido y en Europa. El DRI, el Disaster Recovery Institute International, es una entidad americana que trabaja con guías, ¿no? Guías para continuidad de negocio, para manejo de crisis, guías desarrolladas. El DRI no publica esas guías, ¿no? Las guías pues requieren hay que comprar las guías. De hecho, el DRI también certifica personas profesionales, ¿no? Que se quieran un poco, quieran profundizar los conocimientos en lo que es continuidad del negocio, ¿no? El Business Continuity Institute también certifica personas, y la norma ISO 22301, bueno, la ISO tiene la norma ISO 22301 que establece los requisitos del sistema de gestión de continuidad del negocio. Estamos hablando del plan de continuidad, pero enmarcado en una estructura, en un sistema de gestión, en función pues, de políticas, objetivos, en función de planes, en función de metas. Entonces trabaja bajo ese esquema. Dicho sea de paso, la ISO 22301 no trabaja sola. En los que conocemos de continuidad de negocio, complementamos la ISO 22301 con la norma ISO 22313, que es la guía para implementar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, ambas normas están publicadas en la página de la ISO, ¿no? Entonces, lo pueden visualizar. En el DRI y el BCI, ¿no? No es posible ello, digamos que no permiten visualizar las guías o los lineamientos que maneja. Entonces, uno de los marcos más usados, por lo menos en América Latina, es el de la norma ISO 22301. Respecto a esta norma, no es la única, habíamos mencionado, hay un conjunto de normas, una familia de normas que vienen a complementar la gestión respecto a la continuidad del negocio. Habíamos mencionado la ISO 22300, que fue actualizada en 2018. Tenemos la ISO 22313, que es la guía, que ha sido actualizada este año, está, digamos, la más fresca de las normas. Estas normas están por ahora disponibles en inglés. Va a tomar algún tiempo para que sean traducidas al español, ¿no? Entonces, bueno, por ahora están solamente disponibles en idioma inglés. La 22316, que habla de la resiliencia como capacidad para enfrentar y recuperarse ante eventos de continuidad, ¿no? Es un aspecto general que viene a complementar la gestión. La 22317, que establece lineamientos para el análisis de impacto del negocio, vía, ¿no? El Business Impact Analysis, que es el corazón del plan de continuidad del negocio. Si me pregunta qué es lo más importante, lo más crítico, lo más esencial, pues el vía. El vía técnicamente implica adentrarse en los procesos de la organización y a partir de ellos determinar los pilares para establecer luego las estrategias que se van a seguir. Del vía parte todo. Por eso es que decimos que el vía o el análisis de impacto del negocio es la parte central del plan de continuidad, ¿no? Bueno, y para la gestión de incidentes en general, la 22320. Hay normas que se complementan, por ejemplo, la NFPA ha publicado una norma ya hace muchos años, pero se ha actualizado en 2016, se va a actualizar este año, por lo menos así está en el programa, en la calendarización, los trabajos de revisión, la NFPA 1600, que habla de continuidad del negocio, pero llevada a la gestión de emergencias y desastres.
emergencias, desastres, la NFPA es una entidad, es la National, es la Asociación de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos, ¿no? La National Fire Protection Association, una entidad privada, ¿no? que nació para elaborar códigos y estándares y guías de buenas prácticas en temas de protección contra incendios, pero que ha ido ampliando un poco el espectro de los temas que va a normar, ¿no? Y ha abarcado también lo que es continuidad del negocio, una entidad muy respetada por la profundidad y rigurosidad técnica de quienes componen los comités de expertos, ¿no? La ISO 22301 también es elaborada por un comité técnico, el comité 292, que se llama Seguridad y Resiliencia, ¿no? Ese comité pues elabora y actualiza las normas de continuidad a nivel de la ISO, ¿no? Y un poco para hacer referencia que la continuidad del negocio está muy relacionada con lo que es la seguridad de la información, pero uno de los aspectos de continuidad del negocio solamente sería la seguridad de la información. Hay muchos aspectos sobre los cuales trata y versa la continuidad del negocio, pero digamos que se les relaciona con seguridad de la información porque en la norma ISO 27001, allá en el año 2013, cuando salió publicada, había digamos una buena práctica dentro de las buenas prácticas que establece la 27001, que estaba relacionada con continuidad del negocio. Entonces, a partir de ahí se le relacionó mucho con continuidad del negocio, pero repito, no es que continuidad solamente sea seguridad de la información. La continuidad del negocio, la continuidad operativa implica mucho más. Ya ustedes han visto lo que ha pasado con los hospitales, ya ustedes han visto lo que pasó con CEDAPAL en el fenómeno del Ñuñoa Costero en el 2017, ya ustedes han visto en general en las entidades del Estado, en numerosos casos, que a partir de un evento disruptivo, de acuerdo a las estadísticas, eh, por lo menos el 60% de las empresas no logran recuperarse, ¿no? De hecho, que esas empresas no tenían un plan de continuidad de negocio. Eh, y hay una pregunta digamos, muy conspicua en cuanto a continuidad de negocio cuando se elabora un plan de continuidad, ¿no? La pregunta es, con este plan de continuidad del negocio, una vez elaborado, ¿se garantiza que, que las operaciones o que los productos y servicios se van a levantar? Pues un documento no garantiza en verdad nada. Va a depender de la propia organización que lo pruebe, que lo ejercite, que lo mejore, que comunique, que no descuide la gestión propia. Por eso es que la continuidad del negocio para la ISO 22301 se enmarca en un sistema de gestión, ¿no? Para darle una estructura más sólida, pero de por sí un plan de continuidad del negocio no garantiza, ojo, eso hay que importar, o sea, no es la panacea para que una empresa pueda, digamos, sobreponerse ante un evento o incidente en general y pueda seguir entregando los productos y servicios que sean estables, que normalmente entrega. O sea, el trabajo no termina ahí, el trabajo continúa o sea, va a acabar cuando la empresa acabe, así de sencillo. Bueno, acá hay una serie de términos que se van, bueno, están en inglés, eh, que se utilizan mucho, ¿no? En el marco de la continuidad de negocio: recuperación, resiliencia, incidente, gestión, riesgos, emergencia, contingencia, crisis. Hay que entender cada uno en realidad en su verdadera definición, comprender cada uno porque podemos generar más confusión. Menos mal hay un glosario de términos, hay que complementarlo con las guías de también los que quieran adentrarse con otras guías para que se tenga un mayor bagaje en esto. Digamos que el estudio no terminaría con la ISO 21301, definitivamente. Es muy amplio, hay mucha literatura, ¿no? Así que, bueno, esto como para hacer mención. Bien, el plan de continuidad de negocio. ¿Es el único documento que se debe gestionar? Pues no.
acá nos dice, la organización deberá documentar los procedimientos para garantizar la continuidad de las actividades y la gestión de un incidente. La continuidad del negocio implica no solamente tener un plan de continuidad. El plan de continuidad se va a relacionar con una serie de documentos que van a estar enfocados en la atención de acuerdo a alguna estrategia que se haya definido previamente. Por ejemplo, para carencia, para la indisponibilidad de un recurso, se activaría el plan de contingencias. Si es que este evento o este incidente tiene el potencial de afectar la vida humana, se activará el plan de respuesta a emergencias. Y al igual que esos dos planes, tenemos otros planes que van a confluir en el macro propósito de la organización de poder preservar esas actividades y esos servicios. Como prioridad, digamos que hay un consenso en que la vida humana tiene la prioridad número uno, si es correcto, o sea, si lo mencionamos así, es la prioridad número uno. Pero a la vez hay otros planes que ayudan a esta gestión. Los planes de recuperación, los planes de restauración, los planes de comunicaciones, los planes de pruebas y ejercicios. Son planes, en general, son cerca de 8, 9, 10 planes que pueden ayudar a una empresa a mejorar la gestión que se tenga de un evento. La gestión de continuidad del negocio que identifica las amenazas potenciales a los que se puede enfrentar la organización y los impactos a las operaciones que dichas amenazas pueden provocar en caso de materializarse. Entonces, acá hablamos, en función de las etapas que vamos a ver, hablamos que se van a manejar amenazas, hablamos que se van a hablar en términos de gestión de riesgos. Estas amenazas, si la empresa no está preparada, estas amenazas, cuando se materialicen, van a afectar en mayor medida a las empresas. Si, por ejemplo, para mí un recurso importante es la información, ¿no? Y no tengo un medio de proteger la información, una forma de poder, digamos, cautelar la información que es vital para los procesos que se realizan, ¿no? No tengo una copia espejo, no tengo un backup. Entonces, en caso de materializarse una pérdida de información a raíz de una amenaza, pues esto generaría mucho mayor impacto, ¿no? Entonces, la gestión de continuidad del negocio implica todo ello. El análisis del contexto, ¿no? La gestión de riesgos, trabajar con escenarios, trabajar con los recursos críticos. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más ordenado en las etapas que se tienen para elaborar un plan de continuidad del negocio. No es la estructura del plan, ojo, la estructura del plan va a ser definitivamente mucho más grande, pero y va a variar de empresa a empresa, de contexto a contexto, de sector a sector, pero cuando se decide implementar un plan de continuidad de negocio, estas serían las etapas. O sea, tenemos definido el marco con el cual vamos a implementar el plan de continuidad de negocio, perfecto, ya lo hemos definido. Lo siguiente, y es una pregunta que se le tiene que hacer a la alta dirección, la alta dirección a nivel estratégico tiene que definir, por ejemplo, en qué tiempo se quiere recuperar. Eso es básico. Hay empresas, hay gerentes generales que cuando le haces esa pregunta no tienen ni idea. Bueno, dice, no, o sea, si usted me pudiera recomendar un tiempo, le voy a agradecer, ¿no? O sea, eso no puede ser. La alta dirección tiene que conocer las necesidades de recuperación, principalmente el tiempo. Dentro de la continuidad del negocio, esto se maneja con una variable que es el RTO, el Recovery Time Objective, algo así como el tiempo máximo de recuperación. Ojo, la recuperación implica que la empresa pueda seguir entregando sus productos y servicios a un nivel mínimo aceptable. Entonces, ese es otro parámetro que la alta dirección debe tener conocimiento. ¿Cuál es el nivel mínimo aceptable para ese producto y servicio? Y como dijimos, en muchas empresas estos niveles mínimos aceptables
los define el marco, los establece el marco legal, o los establece el cliente, ¿no? El cliente puede decir, yo quiero que te recuperes en 3 horas porque yo me tengo que recuperar en 5 horas. Entonces, primero necesito que te recuperes tú. Cuando hablamos de que para una empresa hay insumos y proveedores críticos y por lo tanto también implicaría que este proveedor crítico se recupere en un tiempo establecido. Entonces son parámetros que no lo va a decir el operario, no lo va a decir el asistente, el analista, el jefe o un gerente de operaciones, los tiene que definir alta dirección. Definitivamente los tiene que establecer alta dirección, lo tiene que conocerse, tiene que, digamos, tener conciencia de cuáles son las variables en función de las cuales se quiere recuperar ese producto y servicio. El segundo paso es elaborar el análisis de impacto del negocio. ¿Cuál es el entregable, el resultado del análisis de impacto del negocio? Principalmente los procesos y actividades claves del negocio. Y hemos dicho, no de todo negocio, de los productos y servicios que yo quiero levantar, porque eso será otro parámetro que también tendrá que definir la alta dirección. Una empresa, si tiene varios productos o servicios que entrega, su alta dirección deberá decidir o deberá establecer, alineada a su estrategia, cuál es el producto o productos o los servicios o el servicio o los servicios que quiere levantar porque está más asociado a su estrategia. Porque en función de ese producto o servicio no se va a afectar tanto su facturación porque está en función de un cliente que le pague el 80% de su facturación, porque está más asociado a su marca, porque está, digamos, ligado a las relaciones comerciales que tiene. Eso te lo tiene que responder la alta dirección. No hay otra persona, no hay nadie más que pueda responder eso. Entonces, de esos productos y servicios, ¿cuáles son los procesos y actividades claves del negocio? ¿Cuáles son los recursos necesarios para activar dichos productos y servicios? Como recursos necesarios, tendríamos insumos. Hemos visto que la cadena de suministro acá es un factor muy importante. Por eso que algunas empresas, ya que tienen una madurez en la continuidad del negocio, además abordan lo que es la seguridad de la cadena de suministro, que ya es otra norma del sistema de gestión. Entonces ya la continuidad del negocio es muchas empresas que acá en Perú que lo han implementado. Y bueno, ya hay una cierta madurez en ella y tratan de asegurar, digamos, van abarcando cada vez un poco más, ¿no? Por ejemplo, un recurso necesario, las personas relacionadas con los procesos, a lo mejor un operario por su conocimiento del proceso, por el bagaje que tiene, por la experiencia en el proceso, que sabe cómo funciona, qué es lo necesario para dicho proceso, ¿no? Y bueno, hablar del análisis de impacto del negocio también sería ello, ¿no? Entonces, junto con ello, los recursos. De esas actividades necesitaríamos los recursos críticos y en función de los recursos críticos pasamos a la siguiente etapa que es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos, sea bajo el marco de gestión de riesgos que abordemos, se tienen que determinar los escenarios basados en los recursos críticos. Repito, esos recursos críticos pueden ser servicios, personas, insumos, ¿no? Servicios de agua potable, electricidad, personas, operarios, ¿no? Analistas. Muchas veces los procesos son mucho más manejados o hay un mayor conocimiento a nivel de estas personas, ¿no? que no necesariamente tienen un cargo directivo. Insumos críticos, por ejemplo, un servicio, como repito, el Internet en estos días se ha vuelto un recurso muy apreciado. Con esos recursos críticos se trabaja en escenarios. La indisponibilidad
por ejemplo, de una edificación. Había una imagen del incendio en la Torre Grenfell en Londres, ¿no? Que si incendia una instalación, una planta industrial, tendría como escenario la indisponibilidad de la instalación. ¿No? Cada uno de esos escenarios deberá ser abordado a través de la gestión de riesgos. Repito, bajo el marco que sea. Pueden usar la ISO 31000, ¿no? Que trabaja con directrices. Entonces, la finalidad acá es, en función de la criticidad y con los criterios que se hayan manejado, establecido, priorizar las acciones y determinar estrategias a seguir, ¿no? Los, por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere con estrategias? Muchas estrategias van a elaborarse a partir del tiempo de recuperación. Hay empresas que pueden tener un tiempo de recuperación más o menos corto. Por el sector, digamos, hablamos del sector financiero, por ejemplo, el sector financiero, su tiempo de recuperación es en cuestión de minutos, porque legalmente así lo establece. Ya hay regulaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros que determina ello, ¿no? Entonces, lógicamente, si vas a tener que levantarte en cuestión de minutos, implicará más acciones, más presupuesto, más recursos destinados pues a poner en práctica dicho plan, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, empresas que de repente son parte de un grupo económico, entonces ante un escenario de indisponibilidad de la instalación, podrían de repente, mediante un acuerdo, ¿no? Utilizar las instalaciones de otra empresa, del grupo. O no necesariamente dentro del grupo, podría haber un acuerdo recíproco, ¿no? De repente, cliente a proveedor. Dice, si te pasa algo en tu instalación, le dice el cliente, puedes usar mis instalaciones, que tienen todo, tienen conexiones, tienen internet, tienen todo para que tú puedas trabajar en mis instalaciones. Entonces, se pueden establecer esos acuerdos recíprocos, ¿no? Ahí hablamos en cuanto a instalaciones, sitio caliente, sitio frío, ¿no? Sitio tibio, eso lo vamos a definir ya con un poco más de tiempo. Entonces, con esas estrategias diseñamos el plan de continuidad. Ese plan de continuidad tiene una estructura amplia que no lo vamos a ver acá porque en realidad es bastante información, ¿no? Y finalmente las pruebas y ejercicios, porque repito, este plan no va a ser la panacea hasta que lo probamos, veamos qué fallas tiene, si se tienen que reformular escenarios o recursos. Entonces, ahí es donde se ve si realmente este plan tiene el potencial de ayudarnos como organización. ¿Cuáles son las ventajas de la continuidad del negocio? Bueno, he puesto algunas. Protección de las personas. Hemos visto que la priorización, en todo caso, de la continuidad del negocio sigue siendo las personas, son las personas, y hay coincidencia tanto en el DRI, en el BCI, en la NFPA, en la ISO 22301. Eficaz respuesta ante una interrupción. Eficaz porque logra los objetivos si es que este plan de continuidad lo enmarcamos en un sistema de gestión para que tenga una estructura, digamos, sea algo más sistemático. Va a actuar en función de objetivos, de metas, en función de políticas. Hay que lograr lo que se planifica. Hay que recuperar las operaciones en el tiempo que se ha establecido y esa recuperación tiene que ir de la mano con las condiciones o los niveles mínimos aceptables para ese producto y servicio que estamos entregando. Mantenimiento de las actividades esenciales de la organización para, repito, productos y servicios esenciales, no son todos, ¿no? Porque en la continuidad del negocio, aunque va a sonar un poco feo, pero no todos son esenciales. Probablemente hayan puestos o funciones que no sean esenciales a la continuidad. La continuidad del negocio implica determinar cuáles son las funciones, los puestos de trabajo, los recursos, los servicios, los insumos que son esenciales. Protege la marca y la reputación de los clientes, algo muy importante en estos días, más ahora en este contexto. Digamos que un escenario global de recesión va a ser importante no perder más,
porque acá hemos perdido y hemos ganado. Entonces, a nivel de organizaciones, la idea es no seguir perdiendo. Y bueno, Dios mediante y con las acciones eh, indicadas, ¿no?, por parte del gobierno y en general de la sociedad, porque acá es un todo, pues nos vamos a recuperar. Esperemos en el menor tiempo posible. Bueno, y además el cumplimiento del marco legal, porque hay marco legal, repito, que, bueno, en el Perú está por las puras a veces, pero es interesante un poco para ver, ¿no? Y ver cuál es la realidad de nuestro país con respecto a algo que se quería hacer, pero hablando con, por ejemplo, a nivel de hospitales, que los hospitales en el Perú puedan, por ejemplo, soportar eventos de continuidad muy a nivel nacional, como un sismo o este evento, eh, es una tarea prácticamente imposible, así me lo dijeron algunos. En todo caso, y eso coincidieron, es que por lo menos pasen 2 a 3 gobiernos con una misma política y un requisito indispensable, algo esencial, que no haya corrupción. Algo que en el Perú, incluso en tiempo de pandemia, no sea, digamos, parece imposible. Aunque ustedes no lo crean, eh, se necesita eso, ¿no? Por eso es que los hospitales no pueden atender como deberían atender. Hay muchas carencias, pero esas carencias a veces son provocadas por quienes tienen la toma de decisiones en ellos, en el gobierno. Se necesitan 3 gobiernos a 15 años con una política de Estado para poner en marcha esos hospitales. Porque el problema no es de hospitales en realidad. Bueno, hay carencia de médicos, ¿no? En esta situación, esta coyuntura, un recurso esencial son los médicos, por eso que han entrado médicos venezolanos, por ejemplo, a otros países. Están yendo médicos a Iquitos, que Iquitos vive una situación muy delicada. Eh, y bueno, eso un poco me estaba saliendo del tema. Bien, voy a, bueno, eso sería por mi parte. Eh, por favor, las preguntas que hubiesen al chat lo pueden escribir. Eh, o en todo caso voy a activar el micro, a ver si me permiten. Solamente que no sé cómo se hace eso. A ver, si no es al chat, creo que ya cada uno puede activar su micrófono y hacer las preguntas que considere necesarias, algunas dudas. El webinar va a quedar grabado, se va a publicar en las páginas de PMA Solution. Pueden visitar mi perfil, también va a estar ahí disponible para, para que lo puedan nuevamente revisar. Es mucha información, lamentablemente ya estamos con el tiempo, así que bueno, los invito a hacer las preguntas que ustedes requieran, por favor. Un poco adelantando, el curso, el webinar es como que la presentación del curso de interpretación de la norma ISO 22301, que se va a dictar, va a empezar en esta semana. Ya es un curso confirmado, así que, bueno, por ahí van a ver de repente algunas direcciones de correo, a la cual solicitar la información correspondiente, ¿no? El curso dura 16 horas, ya en 16 horas sí se puede abordar con más calma los
principios, lineamientos y requisitos de un plan de continuidad de negocio, pero en el marco de la norma ISO 22301. A ver, creo que no hay preguntas para que puedan hacerlas. La norma, Irina, buenas tardes. La norma sí es certificable. Sí es, a diferencia de del DRI y del BCI, la norma es certificable, o sea, puede hacerse una auditoría de certificación por una casa certificadora. El requisito sería que esta casa certificadora esté debidamente acreditada en la norma ISO 22301. ¿Por qué se llamó a esto? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, sí es certificable, pero recomendaría que la casa certificadora que la casa certificadora esté debidamente acreditada, ¿no? Porque para que tenga un valor. Y obviamente esté acreditada por un ente oficial de acreditación que reporte a la IAF. Acá hay otra pregunta. Tú mencionabas 8 planes complementarios. ¿Eso es parte también de la norma? Ya. Propiamente, dentro del sistema de gestión se van a ver los planes, ¿no? Se van a ver los planes, por lo menos. El plan de continuidad de negocio se va a ver de manera completa, pero hay otros planes que la norma ISO 22301 no lo aborda. Ya es ámbito de otras normas, ¿no? Pero definitivamente la ISO 22301 se comunica mucho con estos otros planes, entonces sí los vamos a ver en cierta medida en el desarrollo del curso, ¿no? Pero la ISO 22301 habla solamente del plan de continuidad de negocio, de cómo establecer las estrategias a partir de la gestión de riesgos y tomando como punto de partida el análisis de impacto del negocio para establecer las acciones a tomar, y esas acciones van a estar dentro del plan de continuidad de negocio. Algo que me olvidé mencionarte, Irina, es que el DRI y el BCI certifican profesionales. La ISO, bueno, es para certificar organizaciones, ¿no? Es para certificar organizaciones y también personas, pero en el caso de organizaciones, la casa certificadora tendría que estar acreditada en la norma y hay casas certificadoras también que pueden certificar profesionales, pero tendrían que estar acreditadas bajo otra norma. O sea, es posible ello, hay casas certificadoras, la mayoría certifica empresas, repito, tienen que estar debidamente acreditadas, pero hay casas certificadoras que, teniendo que estar, digamos, sobre la base de alguna acreditación oficial, pueden certificar personas. Pero en esencia, la ISO 21301 es para organizaciones, ¿no? Es para organizaciones. El DRI y el BCI sí certifican profesionales bajo sus propios lineamientos. Había una pregunta acá. A ver. Liz, buenas tardes. ¿Esta norma más le enfoca al beneficio netamente de la empresa o le enfocan al personal también? No, es para... Es a nivel de la organización. Es a nivel de la organización. Es a nivel de productos y servicios más críticos para la organización. Esto de alguna medida también está relacionado con el bienestar de las personas, porque si logramos en una empresa recuperarnos y seguir entregando los productos y servicios que hemos considerado esenciales, por lo tanto vamos a seguir existiendo como organización, pues las personas no perderán sus puestos de trabajo, no verán afectada
su estabilidad económica, ¿no? Ahora, si tú me dices, ¿quién está enfocado más que todo a personas? El plan de respuesta a emergencias, ¿no? Que en forma general lo aborda la norma ISO 22320. Habla de incidentes en general y en parte de emergencias. Entonces sería para beneficio de ambos, empresas y personas. Roger, bueno, ¿qué tipo de matriz o metodología se usa para definir cada etapa en la elaboración del plan de continuidad del negocio? Ya, a ver, las guías están en la norma ISO 22313. Hay un poco que te establece cuáles son la forma de cómo se pueden implementar un plan de continuidad de negocio. O sea, no está, digamos que no te indica, no te recomienda, mira, te recomiendo hacer esto, pero sobre la premisa de que va a haber distintos rubros, distintos sectores, entonces es solamente una guía, ¿no? Entonces usamos esas guías para utilizar, para desarrollar un esquema general y particulares de cómo se podría implementar un plan de continuidad de negocio. Digamos que se complementan. Así como hay normas ISO que contienen los requisitos, ¿no? Y hay normas ISO que además de los requisitos contienen una guía de implementación, ¿no? Entonces, igual acá la guía de implementación es la 22303. Ahora, hay guías también del DRI, pero que trabajan bajo un esquema solamente de guías, no es un sistema de gestión. Son dos enfoques distintos, ¿no? Acá hablamos de un sistema de gestión que, digamos, el centro del sistema de gestión va a ser el plan de continuidad de negocio, pero para hacer ese plan de continuidad de negocio, pues hay que partir de una política de continuidad, establecer objetivos, ¿no? La gestión de riesgos que se va a ver a nivel después del vía. Entonces, es una estructura diferente, ¿no? Digamos, por la sistematicidad, por por tener una estructura más definida, ¿no? En muchos casos se recomienda implementar primero un plan de continuidad de negocio bajo la norma ISO 22301. De nada, Irina. Freddy, bueno, allá. Mencionabas que lo más importante es el análisis de impacto de negocio. ¿Qué herramienta? Bueno, no hay una herramienta definida. La herramienta en todo caso sería la norma ISO 22317. Ahí está la forma de cómo hacer un vía, ¿no? Eso, bueno, ya la he, un poco en el curso se les va a dar alcance mayor de eso, pero tiene una serie de lineamientos de cómo aterrizar cada uno de estos principios del VIA, del análisis de impacto del negocio, ¿no? Y tener como entregable, pues, la información que requerimos, que se va a resumir en procesos críticos, actividades críticas y recursos críticos o esenciales, y a partir de ellos trabajar en función de escenarios. Entonces, no hay una herramienta como nombre, ¿no? Bueno, podríamos decir que es un desarrollo, una aplicación de la norma, ¿no? Liz, la certificadora con la que quisiera certificarme como organización, esta norma está acreditada. Correcto, muy bien, la 17021. Es correcto, sí, debe estar acreditada bajo esa norma por un ente de acreditación oficial, ¿no? Que reporte la International Accreditation Forum. Sí, es correcto. Y hay casas certificadoras que certifican profesionales, pero bajo la ISO 17024. Entonces ahí son dos certificaciones distintas. La mayoría, o sea, la ISO 20301, principalmente organizaciones, pero hay también casas certificadoras que acreditan profesionales. Pero hay que hacer la diferencia. ¿Cómo convencer a la alta dirección de invertir en la implementación de esta norma? Bueno, en realidad las estadísticas mencionan que aquellas empresas que no han tenido un plan de continuidad de entre un 80 y 85%, según el DRI, me olvidé de colocar las estadísticas, pero de acuerdo al DRI, no han podido reactivarse en
después de un evento de continuidad, después de una crisis. Entonces, ese es el destino que espera las empresas hoy en día en caso ocurra un evento disruptivo. Ya la experiencia nos está diciendo que no solamente son sismos, es un sismo. Bueno, ha habido movimientos sísmicos esta semana, pero no han pasado de 4 grados, 4.5. Pero nuestra percepción de la continuidad del negocio estaba enfocada en los sismos, ¿no? Cuando son muchos los eventos de continuidad, o sea, repito, incendios, ¿no? Explosiones, ¿no? Robo de información, digamos que un tema de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, lo que le pasó el accidente en McDonald's a finales del año pasado, lo que habían ya prácticamente tomado decisión los representantes de la empresa en Estados Unidos era cerrar las operaciones en Perú, ¿no? Entonces, hay que quitarnos el chip de que ya, bueno, ya pasó el fenómeno niño costero, ahora ya saben de que las lluvias torrenciales, ¿no? También pueden generar eventos de continuidad. Que incluso, o sea, sabiendo de que todos los veranos llueve, eh, habla mucho de nosotros como país, de que ocurran estas cosas, ¿no? Por eso, cuán importante es hacer un ordenamiento territorial, cuán importante es combatir, por ejemplo, las mafias de tráfico de terrenos, ¿no? Cuán importante es trabajar de la mano con los alcaldes, las autoridades en gobiernos locales, regionales, aunque la verdad, como están las cosas, yo no tendría mucha esperanza porque hay gobernadores regionales que son impresentables a los desafíos de su región, ¿no? Y eso se nota en esta situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, eso sería, Irina, hay mucha experiencia, hay muchos antecedentes que uno puede apelar para tratar de que la alta dirección vea esa importancia. Al final es una decisión de alta dirección, y eso es cierto. Pues tendrán que un poco sopesar las consecuencias en caso ocurra un evento. ¿Cuál es el primer paso para implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio? Ya, si han decidido hacerlo bajo el esquema de la ISO 22301, ¿no? Se entiende que este sistema de gestión cuenta con el respaldo de la alta dirección, ¿no? Entonces, lo siguiente sería preguntarle a esta alta dirección, ¿cuál es el producto de todos los productos que entregas que quieres proteger? ¿O cuáles son los productos que quieres proteger? ¿No? ¿Y por qué? Eso es importante. Los productos o servicios. ¿En cuánto tiempo quieres recuperarte y con qué niveles de esos productos y servicios? Eso es importantísimo. Es una pregunta bueno, no siempre la responden los gerentes generales, no siempre lo responden, ¿no? A veces dicen, bueno, mi cliente principal me lo ha pedido, ¿no? Pero no sé, usted dígame, a ver, de repente usted me puede orientar un poco. Pues ahí es un poco complicado porque no, el que gerencia la empresa bueno, son ellos, ¿no? Pero eso sería, digamos, el primer paso ya yendo a la parte operativa netamente. Muy bien. Bueno, eh, si no hay más preguntas, para mí ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. El tiempo es muy breve. Un webinar va a estar grabado en las páginas de PMA Solution o pueden visitar mi perfil y ahí también va a estar. Y bueno, agradecerles a ustedes el tiempo. Sé que es difícil conectarse un sábado en la tarde, ¿no? Ya, pese a la pandemia, igual ya uno, bueno, a veces no sabemos qué día es, pero es un día complicado y una hora complicada. Igual se valora mucho la atención, el esfuerzo y, y contento de poder haberles ayudado. Gracias a todos ustedes. Ahí voy a preguntar una vez más. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado por ahí suelta?
Entonces, el webinar va a quedar colgado. Visiten la página de la ISO, y ahí también están las normas, ¿no? No se sabe hasta cuándo estarán colgadas, así que aprovechen en esa información, ¿no? Y con el mayor de los gustos, en caso de alguna pregunta, y pues podemos estar conectados en el LinkedIn y por ahí se pueden colgar las direcciones de correo para preguntas en general, información en la medida de lo posible, ¿no? No me vayan a pedir si un plan de continuidad de negocio de una empresa porque esa es información confidencial, pero la información que se pueda compartir con el mayor de los gustos. Eh, Gracias a todos ustedes. Que tengan un bonito sábado y una excelente semana. Esperamos con mejores noticias. Un abrazo.